definición de comunicación popular, digamos, entendida, o no, no sé si definición, pero sí me parece que es importante algunas ideas de las que nos deja Omar Rincón que son interesantes o que son bien conceptuales para seguir pensando. Por ejemplo, recuerden que él piensa o habla de comunicación popular, comunicación alternativa y demás, y da sobre eso una, digamos, como una propuesta bastante interesante que es, ojo con asociar a la comunicación popular o a la comunicación alternativa como algo menor o como algo peyorativo y demás, como históricamente se ha construido esa idea, ¿no? Él dice, lo alternativo o lo popular lo asociamos con algo distinto, ¿no? Distinto en el sentido más noble de la palabra, más grande y más bueno. Es decir, hablamos de lo alternativo como algo que se sale de la norma, que rompe el esquema de lo que hacemos habitualmente en cualquier práctica para innovar con un sentido político territorializado muy claro, ¿no? Eso me parece importante como primera definición. En segundo lugar, esperen, me parece interesante cuando Omar Rincón habla de ese reproductivismo técnico, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice, lo que se busca desde el campo de la comunicación popular es romper esa lógica que reproduce técnicamente o con diferentes técnicas siempre lo mismo, ¿no? Siempre tendemos a, lo vamos a ver mucho el cuatrimestre que viene con el tema de las industrias culturales, pero básicamente habla de hacer con las herramientas del diseño o de la visualidad propuestas que sean distintas, que sean alternativas, que sean creativas, pero que al mismo tiempo sean políticamente territorializadas. Es decir, la comunicación popular se caracteriza por correrse del lugar de la práctica rutinaria, estandarizada, industrializada, que podemos asociar claramente a los mensajes publicitarios estándar, ¿no? Lo que dice es, la comunicación popular ancla sus prácticas en el territorio. Es decir, busca integrarse a la vida comunitaria, social, política de determinado colectivo, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto esta crítica al reproductivismo, etcétera, etcétera, es como fundamental. Eh, por supuesto que hay conceptos o nociones fundamentales como son las de social, político y territorial, ¿no? Para la comunicación popular, las nociones de lo social, de lo político y de lo territorial van ensambladas. Es decir, siempre estamos hablando de una práctica situada, una práctica que busca vehiculizar las ideas de determinado colectivo sobre determinada parte de la realidad. Por eso nosotros lo asociamos o le damos continuidad al texto que habíamos visto de Laura Nieto sobre la emergencia de estos colectivos a partir del 2001, digamos, ¿no? En general, todos estos movimientos desde la visualidad coinciden en la denuncia de un modelo hegemónico que es el que construye, inmortaliza, etcétera, etcétera, las formas de construir, recibir y hacer circular los mensajes. Parece que es importante. Lo que hace la comunicación popular, en este caso, y desde el campo de la visualidad también, es intentar promover prácticas distintas de producción y circulación de mensajes. Otro elemento importante que veíamos la semana pasada es la tecnología. Digo esto porque a veces discuten de manera sumamente polarizada y binaria los pro tecnología y anti tecnología, ¿no? Y en realidad lo que dice Omar Rincón es que la tecnología per se o en sí misma no es ni buena ni mala, sino que el uso que hacemos de la tecnología puede situarnos en proyectos más o menos alternativos, más o menos creativos, más o menos disruptivos, más o menos emergentes. La propuesta de la comunicación y el desafío de la comunicación popular es poner la tecnología al servicio del relato de una comunidad, de su proyecto político, y no al revés. No que sea el proyecto hegemónico el que hace uso tecnocrático, repetitivo de la tecnología. Como decíamos recién,
la comunicación popular parte de una mirada antagónica, distinta, opuesta al reproductivismo técnico, acrítico y desubjetivizado. Es decir, esa práctica despolitizada que hacemos del diseño de piezas visuales. Para producir relatos adecuados a los territorios, hace falta, por un lado, apropiarse de la tecnología, dice Rincón, y por el otro, intervenirlas, para hacerlas decir, expresar de forma más locales, próximas y cercanas las identidades y saberes y estéticas de las comunidades. Yo no sé si tuvieron oportunidad de verla, pero lo pusimos la semana pasada, la revista Folil, ¿no? La revista Folil nos parecía un buen ejemplo de cómo una pieza comunicativa, desde el diseño, desde la visualidad, bien complementaria ambas con el texto escrito, proponen una pieza, una producción, una herramienta que reúne algunas particularidades, ¿no? Bueno, después estoy como repasando un poco la presentación para destacar lo importante, el concepto de reproductivismo técnico acrítico y desubjetivizado, el concepto de comunicación popular, la importancia de lo social, lo territorial y lo político en la construcción de las piezas, la apropiación de la tecnología para decir, ¿no? Me parece que ahí tenemos como 5 o 6 puntas importantes. También hay una definición concreta, conceptual, de lo visual y del diseño y de lo gráfico en el campo de la comunicación popular. Eh, el resto son cuestiones más técnicas que son importantes también, pero digamos, que son bastante más amigables en la lectura, no son tan conceptuales teóricamente como lo que plantea Rincón, ¿no? Después desarrolla un poco más esto de complementariedad en el diseño de texto e imagen, tipografía, organización de los paratextos, bueno, propone ejemplos, ¿no? El uso del color, el color y la cultura, y terminábamos viendo finalmente la propuesta de identidad marrón, ¿no? Eh, me parece que en ese aspecto es importante. Sobre el final, hace referencia, Omar, a la creatividad. Dice, la creatividad, porque uno rápidamente se pregunta cómo escapar de ese reproductivismo técnico, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, primero y principal, pensar una práctica comunicativa situada. El cuatrimestre que viene lo vamos a ver a partir de un texto muy claro de Washington Uranga, que es un teórico de la escuela latinoamericana y argentino, donde él hace una definición muy amplia de comunicación y dice justamente la comunicación es una puesta en común, más que un llevar y traer de un lado a otro. Hablar de comunicación es apelar a esa etimología de la palabra que nos habla de una puesta en común o un acto de comunión. En definitiva, la comunión es compartir con otros o con otras. En este mismo sentido, la creatividad es un factor fundamental para producir sentidos nuevos que interpelen a los ya establecidos. Podemos tener en cuenta las nuevas formas de hacer, si se quiere pensemos en la cultura digital, pero sin perder la capacidad de crear narrativas estéticas que partan de la experimentación analógica. Es decir, lo que pone en juego esto es cómo la sedimentación de una práctica alimenta las experiencias nuevas o emergentes para, en todo caso, con esas herramientas, producir piezas creativas. A la hora de producir piezas, siempre es conveniente pensar o realizarse algunas preguntas. ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos narrar? Esto sería algo así como definir un tema. ¿Cómo lo queremos contar? ¿O cuál es la forma que entendemos más apropiada, más situada para dar cuenta de determinado colectivo o determinada comunidad? ¿No? Esto es definir el formato y los soportes para presentar esa pieza, que puede ser una pieza gráfica, un afiche, un fanzine, un periódico mural, un flyer, ¿no? En el caso de redes. También hay que interrogarse sobre a quiénes nos vamos a dirigir.
¿Cuál es mi público? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿Cuáles son el tipo de imágenes que vamos a incluir y por qué? ¿Qué fuentes tipográficas, qué estilos de letras vamos a elegir? ¿Cuál es la paleta cromática que vamos a usar? Fíjense cuántas decisiones hay que tomar para poder realizar una pieza en general. A veces, desde el campo de la comunicación popular, muchas de estas cosas las tenemos definidas en términos de ese colectivo por el cual queremos hablar, y otras hay que tomar decisiones. Eh, bueno, digamos, me parece que en esos 6 o 7 puntos se esconden un poco los secretos del apunte y de la propuesta de Omar Rincón, ¿no? Apuntar a que existe un universo de la comunicación popular que se define por prácticas comunicativas situadas en el territorio. Bajo este punto de vista, lo que el artículo propone de Laura Nieto, que es el de los discursos políticos y visuales emergentes en el 2001, se inscriben claramente dentro de la política de la comunicación popular, porque son prácticas situadas, porque son desinstitucionalizantes, porque son disruptivas, porque hacen un uso novedoso de las técnicas, porque ganan el espacio público para dar cuenta de un malestar. Fíjense cuántas cosas coinciden, entonces englobaríamos esa práctica dentro de la comunicación popular. Hablábamos del colectivo de Identidad Marrón, les hablé la semana pasada del movimiento Mocase, ¿no? El movimiento campesino de Santiago del Estero que generó y genera sus propias piezas comunicativas. Hablamos de la revista Folil. Bueno, hay un sinnúmero de prácticas comunicativas, visuales, que dan cuenta de esta, digamos, propuesta teórica que deviene de la comunicación popular. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar el capítulo de comunicación popular. Vamos a abrir el otro, Laura, si querés compartir la presentación. Dale, ahí comparto. El texto que vamos a seguir es el de Naomi Klein, del libro No Logo, que es, bueno, Naomi Klein es una activista canadiense que se ha encargado durante mucho tiempo de darle como voz o testimonio al movimiento antiglobalización, anticapitalista y demás, y de alguna manera denunciando cómo estas tendencias globales van en detrimento de el medio ambiente o acentúan prácticas colonizadoras de los países, fundamentalmente norteamericanos, pero no exclusivamente, y tiene varias producciones en su activismo político que son muy interesantes. Una de ellas que yo voy a recomendar, cómo me gustaría estar en la compu para poder ponerle los links con más facilidad, pero bueno, no lo puedo hacer. Eh, a ver si tengo el chat acá. Pulse para chatear o pulse un mensaje para todos. Se llama The Take. Película. Es una película, The Take, que está en YouTube. ¿Sí? Pongan The Take, Naomi Klein, y cuando puedan mírenla, porque es una película maravillosa que hizo ella. En realidad es una docu. Sí, es un documental más que una película, en la cual ella lo que hace es mostrar todo el movimiento que se genera a partir de la crisis del 2001 de las fábricas recuperadas, ¿no? Como en Argentina, ¿no? Ella vino a Argentina, hizo este documental mostrando un caso testigo, que es el caso de una fábrica metalúrgica, que es recuperada por los obreros, por los empleados, y la ponen en funcionamiento. Entonces, muestra todo el proceso político y social, digamos, ¿no? Durísimo, hasta lograr poner la fábrica en funcionamiento.
Esa es una película que yo les recomiendo para que puedan mirar, que está en YouTube, es muy fácil acceder, y además es corta, dura 50 minutos, 60 minutos, pero los va a emocionar y las va a emocionar porque es una película realmente maravillosa. Y el libro que vamos a trabajar, por lo menos el prólogo y sobre todo el capítulo 1 es No Logo. No Logo, el poder de las marcas o el mundo de las marcas, es el que va a cerrar la propuesta de la materia. ¿Desde dónde? ¿Qué dice? Pasemos, Laura, si querés. Avancemos. Ella lo que hace es como una historización, esa es la palabra, un antes y un después en el comportamiento, el surgimiento y la mutación que han experimentado las marcas en estas sociedades capitalistas, sobre todo en el siglo XX, digamos, ¿no? Es decir, dice, la fabricación de artículos siguió siendo el centro de todas las economías industriales. Pero en 1980, fíjense qué tardía, se comenzaron a dar algunos cambios. Estos cambios eran, no gestos, estos cambios importantes. Es decir, en una sociedad capitalista industrial, la producción de bienes de consumo viene asociada a la idea de consumo. Entonces, lo que media ahí para incentivar el consumo es la aparición de, si se quiere, la difusión de mensajes construidos visualmente, marcas, etcétera, etcétera, que permitieran incentivar ese consumo. Dice, hasta el año 1980, quizás un poco antes, esa práctica fue como bastante estandarizada. Es decir, una marca, avancemos Laura si querés, buscaba estimular ese consumo. ¿Qué va a pasar a partir de 1980? Bueno, van a emerger, dice Naomi Klein, algunos modelos de organización distintos. Lo principal que producían estas empresas, Microsoft, Nike, no eran en sí mismos cosas, sino imágenes de sus marcas. Es decir, el verdadero trabajo no consistía tanto en manufacturar como en comercializar. A mí me pareció interesante esa idea, porque si ustedes se ponen a pensar, de algunos años a esta parte, muchas marcas han como reconfigurado ese contrato de lectura. Es decir, en algún momento la marca fue una forma de identificar un determinado producto. Pero con el correr del tiempo, esa ecuación se fue invirtiendo. Es decir, hoy uno prioriza el ligarse a una marca antes que el producto en sí mismo, ¿no? Es decir, en términos de representaciones, comprar una zapatilla Nike o comprar un producto de determinada marca le garantiza a uno la permanencia en un determinado estatus social que es el que te da el consumo. Con el consiguiente relato de que las marcas fueron migrando su política empresarial ya no tanto en la producción del bien en sí mismo, como en todo el esquema de comercialización. A tal punto que estas empresas terminan por tercerizar su producción de base, la producción de zapatillas, de ropa, etcétera, etcétera, porque termina siendo un nivel en toda su industria menor. Lo que verdaderamente le deja rédito a este tipo de marcas es auspiciar un mundial de fútbol, auspiciar una selección, aparecer en el zócalo de determinado cantante, ni hablar en streamers o marcas, ¿no?, que mueven millones y millones de personas. Es decir, la unidad de negocio original, que era la producción de un bien manufacturado, termina migrando hacia la comercialización de la propia marca. Pasemos, Laura. Ahí marca ella una diferencia entre marca y publicidad. Dice, la marca la podemos pensar como el significado esencial de la gran empresa moderna, en tanto que la publicidad la pensamos como un vehículo que se utiliza para transmitir
al mundo ese significado, ¿no? Ella va toda su carrera a focalizarla sobre el tema de la publicidad, digamos, ¿no? La publicidad la asocia como uno de los elementos más nocivos, si se quiere, por incentivar un consumo banal, vulgar, por construir una falsa realidad, ¿no? Como veíamos en los terrores visuales, en el texto de Laura Caso, cuando ella habla de este concepto de la hiperrealidad. Gran parte de la hiperrealidad se vive a través o a partir de estas construcciones publicitarias que imaginan un mundo al cual probablemente nadie o muy pocos pueden llegar, ¿no? Avancemos, Laura. Logos. La primera tarea fue la creación de marcas, o en la creación de la marca consistía en encontrar nombres adecuados para artículos genéricos como el azúcar, la harina, el jabón, los cereales, ¿no? Ahora, siempre hacemos este juego. Díganme ustedes marcas que han logrado imponerse por encima del mismo producto. Que cuando vamos al supermercado no pedimos tal cosa, sino Quaker. ¿Tenés Quaker? ¿Cuáles son esos productos que la marca nos ha ganado el imaginario y la representación? Tupper. La Sabora. Sabora. La Sabora es una de ellas. Excelente. ¿Cuál más? Los tuppers. El tupper, tienes razón. Maicena, dicen acá en el chat. Ketchup. La maicena, Ketchup. La Gillette, La la Gillette. Gillette. Muy bien. ¿Me El das una Gillette? telgopor. El off. ¿Cómo sería el nombre técnico de la Gillette? mi Máquina navaja. de afeitar. Hoja, una hoja. Ojalá. Ya se nos borra. Si yo si se lo digo a mi papá capaz que lo recuerda como hoja, no recuerda nada mi papá. Como hoja de afeitar puede llegar a ser. Pero Gillette es buena esa. ¿Cuál más? Telgopor. ¿Pero telgopor no es el material? No, es algo de poliuretano, no sé No, qué. polipropileno expandido. Ajá. ¿Eso es el telgopor? Ese es el Telgopor. Telgopor es la primera marca de polipropileno expandido que salió. Ese sí que es un genio, el que inventó la palabra telgopor, porque no se me hubiese ocurrido nunca pedirlo como polipropileno. La Virome, La virome, otro. y después pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo en la farmacología, Claro. ¿no? Ahí hay mucho. Me das un amoxidal, me das un ibupirac, y en realidad son Hormonas. como los nombres. De hecho, llegó a un punto que la propia normativa exigió poner los nombres genéricos y no los nombres de las marcas. Claro. El En, en- Nesquik. en la- ¿Cuál? Nesquik. Claro, el Nesquik. La gotita. La gotita, es verdad. La, la No, gotita, ¿qué sí, es sí. la gotita? Claro, son nombres que, bueno, nada, volvamos, eso, ¿no? Fíjense qué habilidad y cómo funciona esto de lograr instalar, porque además tiene repercusiones muy claras en términos de consumo, es decir, hoy instalar una marca es un montón, ¿no? Es garantizarte de alguna manera que cuando la gente va a buscar determinado producto, ante la competencia piden por tu nombre. Bien, muy bien. Avancemos, Laura. Las marcas producen sentimientos. En la industria publicitaria había quienes pensaban que su actividad no solo era una actividad científica, sino también espiritual. Las marcas pueden producir sentimientos. Bueno, a ver si podés entrar a ese link, Laura. Por supuesto que Coca-Cola es como la marca, así digamos, clásica en asociar a, a sentimientos, digamos, ¿no? Tiene la capacidad de poder movilizarnos, ¿no? Toda una producción. A ver si podemos ver el videito.
¿Se escucha? No, el audio no. No sé si tiene audio igual. Sí, pero no sé por qué no me lo habilito. Cuando ponés compartir pantalla, ponés compartir sonido. Pero ya me... ¿Querés que lo busque yo? Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de... Pará. Supuestamente está compartido el sonido. Ahí se No, escucha, pero profe. no. ¿Se escucha? Yo no lo escucho. ¿Se ¿Se escucha el escucha? sonido? ¿Pero el sonido se escucha? ¿El del video? Ahí justo se No. escuchó a la chica hablar. A ver. Sí, ahí se escucha, profe. Ahí está. A ver, ahora ponelo Ah, de principio. Bueno, puede ser, pues, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Digo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. No soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Andó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta consumir. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Bueno, como una moraleja ligada a esto, ¿no? Es decir, a la experiencia. Moviliza las sensaciones, solo que lo hace desde el icono del consumo, que es la Coca-Cola. Es como que la Coca-Cola viene a enseñarnos de alguna manera a que podemos romper todos los prejuicios si nos sentamos en una mesa, botella de por medio y compartimos ¿no? Como convertir a la marca en paladín de, digamos, los no prejuicios, ¿no? Por eso, me parece que está bueno pensar en esas construcciones a veces interesadas, porque va un poco hacia la propuesta que hace Naomi Klein. Naomi Klein dice, la mutación que fueron haciendo las marcas y las empresas fue justamente desde eso, desde lo que en principio fue identificar a un tipo de producto para que la gente pudiera, cuando quería comprar azúcar, encontrar un paquete de azúcar por un nombre, a lentamente, con el correr de los años, que una marca esté asociada a una cuestión más sensorial.
más de experiencia, más de valores, ¿no? Esto, hoy eh, determinadas marcas apelan a que uno viva una experiencia, más que a que comprar un producto. Pero eso no queda solo en una cuestión nominal, sino que trabajan, organizan sus estructuras empresariales, su personal, sus recursos, su infraestructura, para trabajar en esa unidad de negocios, que es la comercialización, que es la publicidad. Es como que abandonan la fuente original de esa empresa, que es la producción de un bien y servicio, una zapatilla, una Coca-Cola y demás, porque el verdadero fuente de riqueza de la empresa es esta otra, es la comercialización, es el marketing, es la participación en eventos. ¿Se entiende esa idea, chicos y chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, avancemos, Laura. Me estaba haciendo acordar que justo le salió ahí en recomendados la publicidad esta de Sprite, también de esa de Terré Daría. ¿Cuál era? Esa de... La había salido después de la de Coca-Cola, justo. ¿Pero cuál era la publicidad? ¿Qué dice? Como que tomaban Sprite y las impulsaba a ser más directos a las personas ahí. Y muestran que una chica un tipo va a comprar una Sprite y le dice, ¿me das una Sprite? Y la chica le dice, sí, te redaría. Y medio como que le dan ese tinte cómico a la Claro, publicidad. de doble sentido. Sí, sí, que es de acá Porque al esa mismo, publicidad. claro, porque al mismo tiempo también la publicidad tiene como esa sensibilidad de ligarse a las cuestiones que son muy masivas. Por eso, sobre todo en el campo de las redes sociales, ¿no? Fíjense que las marcas han ido migrando hacia esas personas que mueven mucha cantidad de gente en redes sociales, ¿no? Y esa gente, sobre todo los más famosos y famosas, absorben como esa lógica desde donde monetizan sus posteos y sus publicaciones. Es decir, le dan un sentido utilitario a una red social. Claro, Por con los eso aparecen, influencers y todo eso. ¿cómo? Con los influencers y todo eso, digo. Claro, el capitalismo tiene esa liquidez que le permite filtrarse en las relaciones familiares, en los círculos más íntimos. Por eso lo que originalmente nace como una red social, lentamente va migrando hacia un espacio de circulación de compra y venta de productos, bienes, reforzando estereotipos, imágenes, se filtra, drena, porque está muy aceitado ese circuito de monetarización, ¿no? Los publicistas o las publicistas y las publicistas empezaron a pensar la forma para generar emociones, climas en los consumidores. Entonces, cuando uno ve a un deportista poniéndose unas zapatillas o unos botines de fútbol, y uno casi inconscientemente se adhiere a esa idea de que si me pongo esos botines voy a jugar mejor. Ejemplos, el Shein, Gordons, estos son ejemplos tomados del texto de Naomi Klein. Experimentó llenando los cines con aroma de enebro, ¿no? Fíjense cómo cuando se pasaba la publicidad del Shein, emitían un aroma que vinculaba de manera casi conductista los comportamientos. Calvin Klein adhirió pegatinas con el perfume Calvin Klein B a las entradas de los conciertos. Es fantástico, en el sentido más tremendo de la palabra, ¿no? Cómo la publicidad ha ido mutando hacia ligar la marca del producto a una experiencia de vida, sensorial, histórica. Otra empresa pintó toda una calle de Salford, en Inglaterra, con el tono rosa de los chicles.
Pasemos, Laura. Ese es el concepto que trabaja Naomi Klein. Entonces, lo que dice Naomi Klein dice, en ese momento bisagra, donde muchas empresas que no se acomodaron, que no se ayornaron, que no pudieron porque no tuvieron estructura y demás, o que se quedaron en un estadio anterior en la concepción de la publicidad, perecieron. Las empresas que se salvaron, no, volvé una, ahí está, que se salvaron de esa crisis fueron aquellas que prefirieron el marketing del valor. Nike, Apple, The Boys Shop, Calvin Klein, Disney, Levi's, Starbucks. A estas marcas no solo les iba bien, sino que la publicidad constituía un aspecto cada vez más importante de su actividad. Para estas empresas el producto visible solo era el contenido de la producción real, la marca. Integraban la idea de la marca en el armazón mismo de sus productos o de sus empresas. Ahora sí. Bueno, ahí el caso paradigmático es Starbucks, ¿no? Starbucks que está en todos lados, o por lo menos está acá en Neuquén, en los shopping, etcétera, etcétera, no te vende un café solamente, te vende una experiencia. Quien haya tenido la suerte de tomar algún café alguna vez en Starbucks, vive una experiencia. Es sentarte en un lugar particular, que te escriban el nombre en el vasito, ¿no? En realidad es más eso, en esa filmina ahí lo dice el dueño de la empresa, lo que nosotros ofrecemos es vivir una experiencia. Avancemos. Un concepto clave, los productos que tendrán éxito en el futuro no serán los que se presenten como artículos de consumo, sino como concepto. La marca como experiencia o como estilo de vida. Pasemos. ¿Terminó ahí? Sí. Bien, faltó la placa final que hace referencia a la bibliografía. Este es el migrado o el concepto de Naomi Klein. Yo les voy a mandar, porque quiero que lo compartamos, ojalá que lo podamos ver bien. Esperen, acá. Fíjate, Laura, si podés compartirlo. Pará, Vamos a ver, aunque sea los 5 primeros minutitos, yo lo voy a poner en el chat, pero compartámoslo, así la escuchamos a Naomi Klein, la vemos, la conocemos, y de paso vemos esto que es como una especie de, el libro llevado a un formato audiovisual, es bastante viejo, por eso la calidad es media maleta, pero nos sirve para contextualizar un poquito. 5 minutos, miremos, los primeros 5, y después lo dejamos para que lo podamos compartir. No se escucha el audio, Laura. Claro. Fue compartido, hice todo. Ahí. I wrote no logo based on a hunch. In around 1995, I started to notice what I thought was the beginning of a new political movement that would specifically take aim at the growing power of multinational corporations and in many ways would do an end run around governments and go after corporations directly. We knew something big was going on. I'm talking about in the mid-90s. We knew there were global shifts taking place around free trade,
around corporate consolidation, and that these shifts didn't respect national boundaries in any way. And our traditional way of thinking about politics, which was to change politics nationally, weren't working. And yet we didn't have the intellectual tools to even imagine this thing called globalization. And frankly, there was a lot of anger directed at multinationals like Nike, Monsanto, Shell, McDonald's. What I wanted to understand was why. What were the conditions that created the backlash, that in my opinion made the backlash inevitable? And also what liberated this generation of young people to be so bold as to go after multinationals directly? What my research brought me to was this seemingly innocuous idea that had gripped the corporate world and had sort of, at this point, was not seen as a political phenomenon, but was just seen as kind of management babble. You would really only be paying attention to it if you read business magazines and books about how to make $1 million. And this idea was the idea of lifestyle branding. The idea that if companies wanted to be truly successful and competitive in a global marketplace, they had to understand that their true product was not their product, i.e. sneakers, movies, lattes, computers. It was an idea, a lifestyle. It was meaning itself. The idea of brands, not products, explained for me a few things at once. It explained the assault on the public sphere in the form of corporate sponsorship. It explained why we were seeing ever more new and creative forms of marketing, particularly directed at young people. It explained why, despite the promise of choice and interactivity, there seemed to be less choice because of corporate consolidation. And it also explained why we were hearing more and more about sweatshop jobs, temporary jobs, mixed jobs, why the quality of work seemed to be diminishing in many parts of the world, not just in the developing world. And these forces taken together, which I describe as no space, no choice, and no jobs, together converged to create the conditions for what I sort of colloquially am calling no logo, which is a phrase just to describe the spirit of anti-corporate resistance. Bueno, si podés después, ponelo, ese documental en la plataforma o se los compartimos ahí por el chat. Porque los recursos. ¿Cómo? Después lo ponemos en la hojita así con los recursos. Claro, porque les va a servir para ayudar, para estudiar también y poder contextualizar sobre todo el capítulo. El libro en general, No Logo, es un libro que a esta altura ya es medio viejo, pero nos sirve igual porque la publicidad tiende no a desaparecer o a retraerse en ese esquema, sino al contrario, a profundizarse en esas, digamos, actitudes camaleónicas de filtrarse cada vez más en la vida íntima o en los ámbitos donde la publicidad dejó de ser lo que era antes, identificar una marca con un producto, y pasa a ser cada vez más una experiencia de vida, ¿no? Cada vez más, al nivel de que condiciona, performa nuestras propias representaciones. Es decir, tener un teléfono de determinada marca y de determinado valor se nos traduce en sensaciones. Nos sentimos un poquito más seguros, un poquito más acorde al estatus, no nos levanta la mirada, es como que no, es una mentira, es una representación construida desde esta política consumista, capitalista, y es lo que logra estas filtraciones de la publicidad. La publicidad, en tanto, experiencia, dice Naomi Klein, más que identificación de un producto. ¿Se entiende, chicos, chicas? Laura, ¿es claro más o menos? O sea, desde ahí, ¿no? Sí, Sí, profe, se entiende. A mí en esto de los trabajos, yo no sé, Laura, ¿te acordás? No sé si lo habremos dejado cuando trabajábamos en comunicación escrita, que estaba ese artículo chiquito, re lindo de Paenza sobre las marcas. Ah, sí. Que hablaban de esa especie de mensajes subliminales que tenían las marcas y demás. Estaría bueno para colgárselos también, ¿no? Porque en realidad es un textito muy breve que habla de cómo
en muchos casos las marcas buscaron en algún momento jugar o apelar a esa relación con el inconsciente y filtrar algunos mensajes subliminales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, les recomiendo, les propongo mirar la película No, que es una película chilena con Gael García Bernal, que creo que está disponible también ahí de manera gratuita. La película se llama No, y es una película que para quienes se imaginan en el diseño y en el trabajo, digamos, así como muy, muy situado, está buenísima. Cuando el régimen de Pinochet en Chile estaba como resquebrajándose, ya entrado los años 70 largos, 80 y pico, el propio pueblo chileno empieza a plantear la idea del retiro, ¿no? De que se vaya la dictadura. Entonces el gobierno chileno llama a lo que se llama un plebiscito, que es que la gente va a las urnas solamente a poner sí o no. Sí era la continuidad del gobierno chileno, no era que se vaya, llamar a elecciones. ¿Qué es lo que finalmente va a pasar? Pero bueno, esta película trata sobre un equipo de diseñadores y diseñadores que tienen a cargo la campaña del no. Entonces muestra cómo es todo el trabajo de producir una campaña de sensibilización, de movilización, justo en este contexto, ¿no? Donde estamos, se resignifica mucho porque estamos en plenas campañas electorales, cómo es tratar de comunicar desde un no, cómo convertir algo positivo cuando la consigna es votar por el no. Bueno, la película es bellísima, es hermosa, y se las recontra recomiendo porque además es dinámica, es entretenida, es muy arriba, la película de Gael García Bernal. Bueno, creo que nada más. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido. No, nada, profe, por mi parte no. No, después le subimos la grabación de la clase, el cronograma, un documento con el reconto de los recursos y la bibliografía, digamos, para el parcial, así, digamos, ustedes tienen todo, e incluso estos recursos complementarios que pueden ayudarlos a también a construir las respuestas con las asociaciones que produce, ¿no? el material audiovisual en relación con el texto. Perfecto. Estaba pensando algo cuando Mario decía, bueno, que la publicidad, digamos, se resiste, ¿no? A no seguir, digamos, en esta tesitura, digamos, por eso, digamos, el texto de Nóvlogo sigue teniendo como cierta vigencia, digamos, más allá de que ella describe situaciones muy particulares de los 80 y los 90, sobre todo, si uno genera paralelismos, digamos, en realidad la publicidad se transforma en esos mismos sentidos, pero con otras cosas, ¿no? Entonces, hoy, en vez de esto bueno, generar experiencias, también las genera, pero digo, hoy genera, digamos, como más que nada, asociaciones, ¿no? Los productos y las marcas asociados a, sobre todo, ídolos, personajes, entonces, de la música, del deporte. Y esa sería como en vez de la transformación, Claro, digamos, como la nueva, el nuevo sitio en el que se para, ¿no? Para construir marca. exactamente. Sobre el final del texto, Naomi Klein dice: desde entonces, un grupo selecto de grandes empresas ha intentado liberarse del mundo corpóreo de los bienes de consumo, de la fabricación y de los productos a fin de existir en otro plano. Argumentan que cualquiera puede fabricar un producto, y así es como lo demostró el éxito de las marcas de la casa durante la recesión, ¿no? Cualquiera puede producir zapatillas, lo que sea. En consecuencia, esas tareas menudas, menores, deben ser entregadas a subcontratistas, es decir, son tercerizadas. La fabricación ni siquiera las hace Nike o las hace Adidas, no, son tercerizadas, cuya única tarea consiste en servir los pedidos a tiempo y a bajo costo, y preferentemente en el tercer mundo, donde la mano de obra es barata, las leyes son permisivas y las exenciones impositivas llueven del cielo. Mientras tanto, las sedes centrales de las empresas tienen libertad para dedicarse al verdadero negocio: crear una mitología corporativa
lo suficientemente poderosa como para infundir significado a estos objetos brutos imponiéndoles su nombre. Digamos, ¿no? Esa me parece que es la idea central del texto. Cómo las marcas o los productos, sobre todo el marketing y más, fueron migrando hacia llevar a esto que decía Laura, ¿no? Construir nuevos significados, ligar nuevas representaciones, vivir experiencias. Sí, Por incluso, por ejemplo, consecuencia, no, las marcas en algún momento sí lo hicieron, ahora ya no, digamos, porque justamente, digamos, consideraron que de todas maneras eso los ayuda a construir el valor de marca, digamos, que hoy, digamos, cualquier empresa que se vende eso, un capital marcario, ¿no? Que no es un tangible, es un intangible, es este capital simbólico que se genera a través de vender experiencias, vender incluso los contratos que tienen o tratos previos que tengan con determinados personajes, como podría ser Messi o como podría ser cualquier claro, de estos basquetbolistas de las NBA o cualquiera de eso, ¿no? Entonces, en algún momento se preocupaban por las imitaciones. Hoy no, tanto Louis Vuitton como cualquiera de esas marcas que se recontra imitan, incluso digamos, está comprobado de que se fabrican tanto digamos, el producto trucho como el verdadero, sí, muchas veces se fabrican en los mismos lugares, de Indonesia, bueno, de un montón de lugares digamos, que están, como describía Mario, digamos, en extrema necesidad, digamos, ¿no? claro. Porque justamente, nada, lo que más les interesa es que su logo ande totalmente desparramado, no importa si el producto es original o no. Eh, ¿No? Es esto, digamos, en algún momento yo lo que vendo es eso, el hecho de tener millones de usuarios eh, fieles a una marca, a un intangible. Exactamente. Hoy el negocio, y desde hace muchos años, ha migrado hacia eso, ¿no? Hacia otro lugar y no la producción primaria del bien, que eso lo terceriza a otro lugar, sino es otro el nivel donde se da el negocio. Bueno, Hablando de películas y recursos así, sí. es mala, en este caso es mala, o a mí me resultó medio mal actuada y demás, pero trata un poco de esto la película Air, que está en Netflix, que trata sobre cómo Nike convence a Jordan, que era de Adidas, Ah, o sea, que estaba como capturado en Adidas, lo convence, digamos, como para que sea el personaje de Nike, ¿no? Porque era el jugador de la NBA por excelencia en ese momento. pero está bueno, porque fíjense que la preocupación de la empresa es convencer a un basquetbolista de primer nivel más que la producción de la zapatilla. Entonces empieza a generar como un producto que ya casi lo diseña Jordan, ¿no? O sea, o lo venden Claro, por lo menos de esa manera. Que Jordan es el que decide el color, el firulete, la viruelita, todo claro, el cordón y todos los chiches. está bueno. A mí me resultó que está como medio mal actuada, un poco forzada, bueno, bastante yankee la película. La mirada, claro. Suelen ser así, bastante acartonadas, pero es interesante en este sentido, ¿no? En este contexto en el que nosotros estamos hablando, de cómo las marcas en realidad ya no importa el producto. Pero está bueno, es verdad, es verdad. Bueno, Bueno, listo, no entonces nos quedamos apabullamos así. más. No, claro, quedamos así. Semana que viene nos volvemos a encontrar, pero bueno, ya más que nada para por ahí alguna pauta y demás, y estamos directamente para hacer el parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Bueno, excelente. No. Laura, ¿querés dejar de grabar? Vale, vamos.